Muy buenas noches, qué gusto nos da saludarlos en este viernes 29 de abril. En Dominio Informativo me da mucho gusto saludar a Georgina Gagiola. Gracias. Buenas noches, Muy Georgina. buenas noches. Mi amigo Félix. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Y desde luego, al agradecer el favor de su preferencia, comentarles que no cabe duda, como si fuera un periodo de olas de mar muy altas, los problemas o los asuntos nacionales han ido pasando como una reforma energética que no pasó. Bueno, pues ahora el presidente está enviando una reforma electoral que implicaría 18 cambios constitucionales y que de entrada desaparecen los órganos electorales de los estados, disminuye diputados plurinominales y senadores plurinominales, reduce el dinero que se le da a los partidos y el tan fijo para él en la mente y en sus comentarios del Instituto Nacional Electoral se transformaría para dejar en lugar de los 11 consejeros, solo 7 y dependiendo directamente de gobernación. ¿Qué te parece, Félix? ¿Qué me parece? ¿Cómo puedes hacer 18 cambios constitucionales? Bueno, pues de una vez que le hagan una constitución al que lo está proponiendo, ¿verdad? Y ya que se quede con... No, 18. Si es muy difícil hacer un cambio constitucional, o sea, a nuestra máxima carta que tenemos en México para gobernarnos o autogobernarnos, ¿cómo se puede o cómo es ilógico proponer 18 cambios a nuestra Constitución? Eso no es posible. Y de una vez, el señor presidente, quien está haciendo esta propuesta, que de una vez vaya retirando ese número de cambios, porque a lo mejor en la Cámara de Diputados no le van a hacer ningún cambio o le harán uno que otro, si acaso, Georgina. La verdad que es una reforma, que es una provocación, es peligrosa. Pareciera como si ya mejor desaparecen los poderes, ¿no? Si se queda el órgano electoral bajo el mando de gobernación, pues es básicamente bajo el mando del presidente del Poder Ejecutivo. Entonces no tiene sentido. Y también la desaparición de plurinominales, pues es una falta de representación de todos nosotros en el Congreso. Tomar en cuenta que después de que la reforma energética no transitó, se rechazó y se desechó, eso molestó mucho al Ejecutivo. Y después de eso les llama a los diputados que votaron en contra traidores de la patria. Hace muchos años el único delito por el cual se merecía la pena de muerte por fusilamiento era traición a la patria. Después cambiaron las cosas, pero después de que les llaman así, ahora quieren los votos para la reforma electoral. Pero además, ¿qué es un traidor a la patria? Nos preguntamos, y ustedes pueden darnos su opinión, ¿qué es un traidor a la patria? A nuestro juicio, un traidor a la patria es quien le causa un daño profundo a la República. ¿Cómo tratar de obsequiar parte de nuestro territorio, como ya ocurrió en otros tiempos? ¿O cómo vender bienes baratos a naciones extranjeras? En fin, causarle un daño profundo a la nación. Eso nosotros lo consideramos como una posible traición a la patria y todavía se requiere de estudiosos, de legisladores que precisen exactamente cómo consideran una traición a la patria, porque es muy fácil decir, no, pues se van a la cárcel 40 años porque son traidores a la patria. Pues sí, el chocolate de qué sabor, ¿verdad? Georgina, en esto también, como decía yo al principio, como si fueran una ola tras otra, está la de la inflación. Los productos de la canasta básica han registrado 20-25% de aumento y ahora, para no utilizar la palabra pacto, porque eso era de antes y todo lo de antes está vetado para el actual Ejecutivo, no somos iguales. No, pero los problemas no solo son iguales, sino peores.
Y ahora se busca un acuerdo con la iniciativa privada para reducir 20%, 24 productos de la canasta básica. Bueno, tampoco no es una varita mágica, eso lo que causaría sería, al contrario, subir el precio. Solamente ayer subió a $5 el galón de gasolina en Estados Unidos y eso va a repercutir en nosotros inmediatamente. Entonces los productos no van a la baja, por más que traten de subsidiar, por encontrar una manera, siguen subiendo porque no está en sus manos controlarlo. La única manera que se tiene como fórmula mundial para detener la inflación es la inversión extranjera, porque de esa manera entra capital, se crean empleos y hay una forma de distribuir el dinero de tal manera que no solamente los productores que están, bueno, dicen que la guerra Rusia-Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, tiene ese efecto en Estados Unidos, que la inflación allá está tremenda, y también aquí. La próxima semana darán a conocer el documento que no es pacto, que es un acuerdo para bajar los precios, Félix. A ver, otra vez traición a la patria. Es muy fácil decirlo, pero de eso a cumplir un mandato superior de traición a la patria, nadie lo va a hacer. Y yo creo que ya es momento que nos ubiquemos en la realidad de nuestro país. No podemos estar inventando leyes o proponiendo iniciativas que de por sí no van a pasar. Ya lo vimos cómo reaccionaron los diputados con la reforma energética. No la pasaron. ¿Por qué no la pasaron? Pues porque se quería que con combustibles que son contaminantes, son contaminadores, fuese hecha la nueva gasolina en adelante. ¿Qué iba a pasar si esa propuesta hubiera tenido éxito? Bueno, pues que iban a empezar en Petróleos Mexicanos, y me imagino que en empresas particulares, a utilizar combustóleo, por ejemplo, para elaborar la nueva gasolina. ¿Qué es el combustóleo? Pues es un tóxico bastante dañino para el género humano. Esas son las propuestas que estamos escuchando en estos días y que realmente causan pena que alguien del más alto nivel no las esté proponiendo a los mexicanos, Jorge. Y te voy a decir una cosa, Félix. Este año hay elecciones. Hoy, como está el país, 17 estados son gobernados por Morena. Se necesitan 17 congresos para cambiar la Constitución. Y en este lapso que nos queda un mes, prácticamente un poquito más de un mes para las elecciones en 6 estados, a mí lo que me preocuparía es que algunos diputados se pasaran a Morena justamente por estas elecciones o después, y que con eso lograran una mayor votación en el Congreso. Hasta donde se dice por parte del coordinador de los diputados, de apellido Moreira, Rubén Moreira, no va a pasar. El PRI no va a desmembrar sus 57 votos y el resto de la bancada, y el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano están en esa posición, porque si bien pudiera verse de alguna buena manera positiva que hicieran reformas al presupuesto, que es un dineral lo que se les da a los partidos políticos para las campañas y todo eso, ahora los tiempos de radio y televisión nos recetan 87 millones de spots, la gente está saturada y ahí podría haber algún arreglo positivo para bajar todo eso. Pero pues después de calificar los traidores a la patria, de ponerlos en muros fotografías y decir que es una campaña no violenta, pues ¿de qué se trata? Y como si fuera después de esa ola la que viene, la inseguridad, feminicidios. 300% registra de incremento la violencia contra las mujeres, a tal grado, que el subsecretario de de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dice que el gobierno no ha podido contener la violencia. Hay de 10 a 12 homicidios de mujeres al día.
y no hay un solo presunto feminicida presentado a partir de que esta chica de Baní, de 18 años, desaparecida en Monterrey y encontrada en una cisterna de un hotel, ha generado una protesta general, Félix. Muchos casos se han quedado en el olvido, o la mayoría, porque nuestras actuales autoridades carecen de elementos de investigación, carecen de habilidad policíaca para precisar cada uno o los delitos más importantes que son cometidos en nuestra República. No sabemos que algún delincuente que haya cometido un delito grave en este sexenio ya está en la cárcel. Al contrario, empezando el sexenio, fueron puestos en libertad unos individuos que evidentemente habían cometido delitos graves y se les dejó ir a sus casas tan campantes como si fueran gente honesta. Ese ha sido el signo del actual gobierno y realmente a mucha gente nos tiene conmovidos porque se preguntan ciudadanos de todos los niveles, ¿qué están haciendo nuestras autoridades para detener, por lo menos minimizar la acción violenta de tanta gente que está delinquiendo en nuestra República? Georgina, hoy se propone y se aprueba 40 años por intento o por feminicidio. ¿Tú qué opinas de cómo se ha ido destapando en todo el país las protestas, las manifestaciones contra esa violencia? Pues mira, yo creo que las tienen que ver con, bueno, obviamente con la realidad, pero también con la impunidad, en el sentido en que siguen matando mujeres porque es posible matarlas, porque no, como bien dices, Félix, no meten a la gente en la cárcel, no hay carpetas de investigación, porque la gente en esta frustración del día a día, de la inseguridad, de la situación económica, de la pandemia, es más violenta, ¿no? Y crecen los feminicidios, ¿no? Y creo que este reflejo de cansancio de la gente, pues tampoco está logrando, por más que se manifiesten o nos manifestemos, tampoco está logrando una solución. Es decir, la autoridad no está escuchando. Ahora cuando existió, perdón Raúl, cuando existió el servicio secreto, en aquella jefatura de policía de buena memoria, los 600 agentes del servicio secreto, y a mí me tocó ver cómo trabajaban, no se detenían. Cuando había un asunto, ya no digamos mediano, un asunto grave, inmediatamente los 600 agentes salían como fieras hasta que detenían a los homicidas o a los asaltantes de bancos, etcétera, etcétera. Recuerdo que el primer asalto bancario fue en una institución de San Ángel, y cuando eso sucedió, a las 24 horas ya estaban detenidos 2 de los responsables. ¿Por qué? Porque la policía actuaba así, rápido, no estar pensando de que a ver si fue fulano o fue sutanito. Y hoy, les acabamos de decir, en lo que va del sexenio, no sabemos qué delincuentes peligrosos han incurrido en los delitos y siguen en libertad. Sí, finalmente, como una última ola, por lo menos aquí en Dominio Informativo, es la sorpresa de la llamada que hubo hoy entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, porque pidieron la llamada de Washington, seguridad, migración, que está como papa caliente. Perdón, Raúl, ¿eso será para un jalón de orejas o cómo ves? Pues yo creo que va a haber por ahí algo de esto, porque los inmigrantes piden asilo,
después demandan un documento para andar por el país, después se enfrentan a la policía y luego se convierten en vándalos que ponen en medio a niñas y a mujeres embarazadas para poder romper los cercos. Y se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y las olas no paran, Jorgina. Tú vas a cerrar, pero simplemente hay que decir que nuestras autoridades de investigación en este momento le están fallando a la República. Una democracia, Félix, es no solamente ir a votar, sino tener libertad y tener seguridad. Pues Buenas muchas noches. gracias esta noche. Gracias, Félix. Jorgina, muchas gracias. Gracias a usted. Y primero Dios, nos veremos aquí el próximo viernes en Dominio Informativo. Gracias.